Bienvenidos nuevamente a EDITV, a este análisis sobre la crisis actual económica por la que está pasando Bolivia. Para ello, hemos invitado nuevamente al licenciado en Economía, además analista político y actualmente presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero Torrejón. Bienvenido, Fernando, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista y pues muy feliz de estar nuevamente en este portal para hablar un poco de economía. Muchísimas gracias, Fernando. Es para nosotros un gusto tenerte acá para poder hablar sobre la crisis que está pasando Bolivia ahora. Como sabemos, es evidente que está pasando por una crisis económica y las acciones del gobierno parecen insuficientes y muchos sectores se preguntan por qué no se implementan medidas más contundentes. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales razones por las que el gobierno no ha tomado decisiones drásticas para frenar o enfrentar, mejor dicho, esta crisis actual? Bueno, Mariana, a ver, creo que la situación ha apuntado más, al menos esa gestión, a un tema más político, es decir, el enfoque ha sido más político y no se ha priorizado el tema económico. Creo que el gobierno es uno de los más conscientes en que para resolver este problema de la crisis fiscal, principalmente que ha derivado en desabastecimiento de carburantes, en escasez de dólares y un proceso inflacionario elevado, es el tema de un reajuste fiscal importante, es decir, bajar el gasto público. No es por nada que ya tenemos con esa gestión 12 años consecutivos de déficit fiscal. De hecho, la gestión pasada hemos gastado más de 5.000 millones de dólares de lo que se tenía presupuestado y significa de que estamos yendo a una situación más crítica donde podremos entrar en un default, que es incapacidad de pagar nuestras deudas y compromisos internacionales, y también una crisis de balance de pagos donde significaría, en otras palabras, la devaluación del peso boliviano. En ese sentido, creo que no se hizo el reajuste pertinente porque sería traumático, eso es cierto, y tuviera también un elevado costo político y social. Social principalmente en incremento de la pobreza en el país y político porque se debería tomar, en ese caso, medidas que no son muy populares, ¿no? Modificar el tipo de cambio, es decir, que sea volátil, que no sea fijo, y también algo que ha intentado, pero realmente no era su finalidad o su intención a través de un referendo era eliminar parcialmente la subvención de carburantes, que es otro tema crucial para tratar de reajustar o estabilizar nuestra economía. Entonces no se hizo y simplemente desde febrero hasta la fecha, con acuerdos de por medio con el sector privado o parte del mismo, hemos llegado a políticas coyunturales, yo diría como una especie de parches a una llanta que tiene varias pinchaduras, pero nada estructural, y mientras no se toque precisamente el gasto público con una reducción severa e importante, todas esas medidas pueden aliviar temporalmente o dar una sensación falsa de mejoría, pero sin embargo, has visto, seguimos con los problemas de carburantes, el dólar no hay, más bien ha tenido desde el mes pasado una tendencia alcista, llegando hasta los 12 bolivianos, y el proceso inflacionario se ha incrementado también ahora por la especulación en el agio, que según el gobierno es también parte de los intermediarios, ¿no? Que compran grandes cantidades y están especulando para tener mayores ganancias. Yo tengo entendido también, con algunas investigaciones que hice, que grandes importadores y comerciantes están llevando directamente al Perú, a la frontera del Perú y a la Argentina, para que sean vendidas directamente, y eso genera desabastecimiento del mercado interno y una suba de precios. Entonces, ese es el tema real, ¿no? Mientras no se toque el gasto público de manera importante, y más bien ahora el gobierno fue por el camino contrario, no por nada hizo un incremento del 12% del presupuesto general del Estado del 2025 respecto a este año. Inclusive ha crecido en un 280% respecto al 2010. Y eso significa un gran gasto, y un solo dato te doy: más de 180.000 bolivianos, millones de bolivianos, perdón, están destinados únicamente a un órgano, que es el órgano ejecutivo. Entonces te das cuenta del tamaño
magnífico, grande y extraordinario que tiene ese presupuesto, donde nuevamente alrededor del 85% va a ser administrado y gastado por el gobierno central. Excelente, la verdad, qué buen punto de vista tienes. Y la verdad, sí he estado al tanto de tus publicaciones, estamos más o menos de acuerdo. Ahora hablemos del modelo económico social comunitario productivo, que es el modelo económico que utiliza el gobierno. ¿Qué tan efectivo ha sido este modelo económico actual en comparación con otros modelos que podrían haberse adoptado? El económico necesita recursos, más este modelo que está pensado en funcionar con gasto público, y no con poco gasto público, sino con un gasto público grande. Entonces, este modelo se ha ido pinchando a medida que el gasto público, bueno, aunque es alto, pero ya no es sostenible, y menos a largo plazo. ¿Por qué? Porque era sostenible mientras había ingresos importantes por la exportación principalmente de gas natural. Y sabemos que desde 2014 hasta la fecha, tanto la producción y la exportación de gas natural a Brasil y a la Argentina llora mucho más porque se ha dado casi a un nivel cero, aunque todavía se sigue exportando muy poco a la Argentina, pero prácticamente se ha perdido ese mercado, significa menos ingresos. Lo lógico sería de que al que los ingresos fiscales deberían también que los gastos, principalmente los corrientes, pero no se hizo eso y el modelo continuó, pero ya no con ingresos, sino con mayor deuda. Se estima que más del 80% de nuestro Producto Interno Bruto está siendo solventado con deuda y principalmente con deuda interna. Te doy un dato. Para ese presupuesto 2025, más del 40% del mismo va a ser financiado con nueva deuda, no con la deuda de ayer o de hoy, sino con nueva deuda que se va a asumir al año siguiente. Son más de 17.000 millones de dólares, de los cuales un 80% es deuda interna. Entonces, la deuda interna va a crecer desmedidamente, eso obviamente que puede generar inflación y hasta una posibilidad de que exista una emisión de dinero para solventar el gasto corriente. No digo que ocurra, pero hay una probabilidad, ¿no? Porque generalmente si uno revisa la historia económica, los países populistas, socialistas o de izquierda terminan solventando su gasto público con emisión inorgánica, es decir, con impresión de billetes que son inyectados luego para pagar a los trabajadores públicos, dar bonos sociales y demás. Y eso ha generado una inflación desmedida, con el claro ejemplo como ha pasado en Venezuela y Argentina. Entonces, creo que el modelo está desgastado. El modelo tenía ya un error de fábrica que era suponer de que iba a haber un ingreso sostenible y también indefinido de ingresos, lo cual no ha sido efectivo. No se ha apostado a una mayor industrialización de verdad. No es industrializar, generar o crear empresas estatales, ¿no? Porque si no, no estaríamos importando casi 70% de lo que consume nuestra economía. Y además creo que ha habido un fracaso real del proceso de nacionalización, ¿no? Porque no hubo descubrimientos importantes desde 2006 hasta la fecha de campos hidrocarburíferos y en ese sentido, pues tampoco con una ley de inversiones que ahuyenta a capitales extranjeros estratégicos, no hay recursos suficientes por parte del Estado boliviano para tratar de explorar y producir hidrocarburíferos a gran escala. Y simplemente nos hemos ido gastando o consumiendo el gas y por eso se ha establecido que posiblemente a partir de 2030 comencemos a importar gas natural. Y también está en duda qué es lo que va a pasar con el mercado del GLP, no solamente porque aquí de la producción hidrocarburífera, sino que también existe gran contrabando de garrafas hacia Perú. Así es. Mira qué bien que tocaste el tema de Venezuela. Entiendo que existen varios ejemplos a nivel global, no solo Venezuela, de economías con fuerte intervención estatal. Y viendo que el gobierno ha incrementado mucho más su participación en la economía, ¿tú crees que este enfoque podría llevar a Bolivia a un modelo económico similar al de Cuba, donde la participación del sector privado es prácticamente nulo? Sí, hay una posibilidad, es innegable eso, porque la situación es bastante complicada, ¿no? Y además el modelo económico cubano es similar, pues, al modelo boliviano en cuanto a la ideología, ¿no?
y también a la visión socialista, ¿no? Donde obviamente el sector privado no es el actor principal, ni tampoco se desea que lo sea. Entonces, creo que ahí está el tema de fondo, pero ya hemos visto que los resultados son nefastos para las economías socialistas, que terminan al final exprimiendo las finanzas públicas, luego atacan al sector privado para tratar de seguir financiando a través del mismo el gasto corriente. Y por eso en este mismo presupuesto, de manera extraña o llamativa, han puesto precisamente una cláusula, ¿no? En el artículo donde habla de un control del agio y la especulación. Pero para mí es riesgoso este tema porque al final puede ahuyentar las inversiones y a las empresas nacionales porque no hay seguridad o certeza que esto no se use como a ver, instrumento de coerción o un instrumento de presión política, ¿no? Al sector privado. Entonces, el mismo tal vez pudiese estar migrando a otros países o directamente irse a la informalidad. Entonces, creo que ningún modelo es perfecto y ningún modelo extremista lo es mucho menos. La participación del Estado es importante, pero creo que debería estar en una proporción en la cual permita la libertad económica y brinda las seguridades al sector privado. Pero actualmente esto no se evidencia y por ende creo que hay la posibilidad de que sigan migrando empresas e industrias del país buscando otros horizontes como Paraguay o tal vez Estados Unidos o países europeos donde sientan que su inversión como su trabajo esté más garantizada. Y sí, eso es cierto. Entonces, para finalizar, y dado todo el contexto que hemos discutido en esta entrevista contigo, ¿qué impacto consideras tú que ha tenido entonces la falta de medidas drásticas en la economía diaria de los bolivianos en el sector empresarial? Bueno, el hecho es de que existe una gran presión fiscal, ¿no? Lo llaman los mismos empresarios como una especie de cacería de brujas. Y el hecho de que estén hasta llamando por montos pequeños, se estén presionando y además de que se dé esa figura en la cual hay alianzas temporales con el sector privado, pero luego hubo un incremento salarial desmedido, eso rompe también la confianza, ¿no? Y la sinergia que se estaba tratando de crear, ¿no? Y las medidas que se han implementado han sido pues parciales, no han sido favorables y eso pues ha dado lugar a que no exista un trabajo coordinado, ¿no? Y sostenido entre el sector público y privado, ¿no? Y por eso muchos han decidido migrar o llevar sus inversiones a otros países, mientras aquí no existen las garantías para ese efecto. Y eso es lastimosamente, creo que cualquiera que tuviese una empresa o industria, lo pensaría varias veces antes de traerlo a Bolivia. Y uno, si ya está aquí, pues pone en duda o en vilo el hecho de poder continuar trabajando aquí, porque es bastante complicado y difícil. Entonces, yo creo que esto nos lleva a una evaluación negativa, en la cual creo que no hay una buena relación y se ve que todavía el Estado boliviano, representado por el gobierno de turno, está buscando reprimir o al menos no permitir que existan las condiciones propicias para que se desarrolle la empresarial privada. Entonces, ese impacto tendría, ¿no? Ese desarrollo de la empresa privada y todo estatal, bajo tu perspectiva. Sí, la perspectiva no es positiva, ¿no? Es preocupante, ¿no? Yo diría que no por nada, cuando vino hace unos meses atrás, el presidente de Paraguay ha indicado que él ha evaluado que más o menos han ido 1.000 empresas en los últimos meses de Bolivia a Paraguay y también había indicado, ¿no? Es decir, había indicado que hay que cambiar el modelo, ¿no? Ellos han logrado un crecimiento sostenido y además han atraído capitales precisamente con un modelo diferente donde la normativa ha cambiado a favor del empresario privado, las normativas fiscales como laborales no son tan rígidas, de hecho han bajado los impuestos, han aumentado sus recaudaciones y han atraído inversiones. Entonces,
te pones a pensar, ese es el camino que se debería tomar. Eh, Inclusive, te digo, cuando vino Lula da Silva, ha visto claramente de que mientras no haya seguridad, ni por más que exista afinidad ideológica y hasta amistad con el presidente, no ha garantizado que iban a llegar las inversiones y capitales y el sector privado y público, inclusive de Brasil, mientras no haya seguridad, porque obviamente ha visto que hay bloqueos, que hay mucha incertidumbre, la toma militar y demás, y todas esas cosas han ido pues ahuyentando paulatinamente la situación pues que está viviendo lastimosamente en nuestro país. La verdad que sí. Muchas gracias, Fernando. La verdad ha sido un gusto tenerte de vuelta en el canal para hacer otra vez un análisis sobre lo que está pasando en Bolivia. Lastimosamente ahora las expectativas son eh, tristes, no son muy alentadoras. A comparación de la primera entrevista que tuvimos, sí era un poco más alentador, pero dada la situación, es lo que está pasando ahora Bolivia. Esperemos no que todo mejore, que el gobierno pueda tomar medidas mucho más drásticas para que podamos salir adelante, si bien no a corto plazo, pero podamos salir adelante. Sí, sí, pero hay que dar por hecho de que ese gobierno no va a tomar ni una medida drástica, ni estructural, ni nada por el estilo, porque al año siguiente es muy politizado, es una gestión bastante electoral, porque en teoría se va a llevar a cabo en agosto las elecciones nacionales, pero eso también significa de que no se van a abocar temas estructurales. Yo creo que va a continuar el desabastecimiento de carburantes, la inflación y también una escasez de dólares preocupante, aunque la ASFE ha dicho de que no hay corralito y que se ha devuelto más de 1.000 millones de dólares, la mayor parte, yo creo que un 80% de los que tienen sus ahorros, depósitos en dólares, no han podido recuperar total o parcialmente los mismos. Entonces, hay mucha incertidumbre, expectativas negativas, poca confianza en favor también de los bancos respecto a eso. Se han escudado, ¿no?, en que no hay dólares, pero creo que hay medias verdades y en ese caso el gobierno tampoco te da muchas certezas. En ese sentido, el año siguiente va a ser muy complicado y de grandes retos, no solamente para el sector público, no solamente para los empresarios privados, sino que también para cada uno de nosotros. Y bueno, a darle con fuerzas, con ganas por nuestro país que nos necesita. Así es, tal cual, la esperanza es el último que se pierde. Así es. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros nuevamente. Espero tenerte en una siguiente entrevista. Es siempre un gusto tenerte y escuchar tu punto de vista. No, el agradecido soy yo y cuando me convoquen va a ser un placer estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias al público. Seguimos con la programación de EDI TV.